Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión te traigo un truco para perder menos tiempo jugando en Rollercoin y quizás un truco oculto del que podamos aprovecharnos. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, ya conoces Rollercoin, recuerda que tengo una lista de reproducción donde encontrarás todos los vídeos sobre este simulador de minería que te paga en criptomonedas, y cuando venimos a jugar y se nos da muy mal, llegamos a esta ventana. Pues bien, como todos sabéis, si le damos a Quit no obtendremos la puntuación, se apuntará la partida como perdida y tendremos que esperar un tiempo para volver a jugar una partida en este juego. Pues bien, si se te da mal cualquiera de los juegos cuando llegas a esta ventana y no quieres tener que esperar todo el tiempo necesario para volver a probar suerte con el juego, en lugar de utilizar el botón Quit, pulsa directamente el botón Game, con lo que, como ves, vuelvo a estar en el panel de los juegos y el tiempo no corre para probarlo, de modo que puedo ir directamente a él de nuevo. En cambio, si hubiéramos pulsado Quit, como ves, hace el envío de datos para apuntar esta partida como perdida, y al venir de nuevo a los juegos nos encontramos con que hay que esperar un tiempo para poder volver a probar el juego. No está mal, ¿verdad? Pues bien, ahí va el truco oculto que creo que puede ser muy interesante para aprovecharnos aún más de este magnífico simulador. Y es el siguiente: cuando echas partidas habrás notado que nos recompensa cada cierto tiempo, pero hay momentos en los que empiezas a echar muchas partidas y no te recompensa con prácticamente nada. Pues bien, en esos momentos sí es interesante perder alguna partida de vez en cuando y darle a Quit para que la apunte como partida perdida. Y eso, por lo que yo llevo comprobado, aumenta la probabilidad de darnos más premios a partir de ese momento. Por favor, comprobarlo, dejar vuestra opinión al respecto en los comentarios. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!